Las cosas importantes nunca deberían guardarse en el sótano. Esa fue la primera lección que aprendí a mis 68 años, demasiado tarde para salvar lo que más valoraba. El día que descubrí que mis cartas habían desaparecido, era un martes de octubre. Lo recuerdo perfectamente porque ese día había decidido revisar aquellos documentos que llevaban décadas guardados en una caja de metal verde, similar a las que usábamos para la munición durante mi servicio militar. El viento golpeaba las ventanas de mi apartamento en Barcelona, donde me había mudado hace 5 años para estar cerca de mi hija Carmen y sus 3 hijos, después de que mi esposa Lucía falleciera. Llevaba toda la mañana buscando un certificado de propiedad de un terreno en Valencia, que necesitaba para unos trámites. En mi mente, estaba seguro de haberlo guardado junto con las cartas que escribí durante mi servicio en el Líbano, entre 1982 y 1983, cuando España envió tropas como parte de la Fuerza Multinacional de Paz. Bajé al sótano del edificio donde mi hija me había asignado un pequeño trastero para mis pertenencias. «Es más que suficiente, papá», me había dicho cuando me mudé desde mi casa en Málaga, donde había vivido toda mi vida. De todas formas, deberías deshacerte de tantos trastos. Trastos. Así llamaba a los objetos que habían dado forma a mi existencia, pero accedí, como siempre lo hacía con Carmen. Desde que su madre murió, me había vuelto más complaciente, quizás por miedo a perder también a mi hija, o tal vez porque la edad me había ablandado. El trastero estaba organizado con la precisión que solo un exmilitar podría mantener. Cajas etiquetadas, objetos envueltos cuidadosamente, todo en su lugar. O eso creía. Busqué en la estantería donde guardaba los documentos importantes, pero la caja metálica verde no estaba allí. Revisé 1, 2, 3 veces. Nada. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. Esa caja contenía mucho más que papeles. Guardaba las cartas que había escrito a Lucía durante mi despliegue, cartas que nunca envié porque describían con brutal honestidad el horror que presenciaba a diario. Eran mi diario personal, mi forma de mantener la cordura en medio del caos. También contenía las pocas fotografías que pude tomar, las insignias de mi uniforme, y un pequeño cuaderno donde había anotado los nombres de cada compañero con quien serví, incluidos los que no volvieron. Subí las escaleras tan rápido como mis rodillas artríticas me permitieron y marqué el número de Carmen. «Papá, estoy en una reunión», contestó en voz baja. «Mi caja verde, la del sótano, no la encuentro», dije, intentando controlar el temblor en mi voz. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que duró demasiado. «Carmen, ¿dónde está mi caja?», insistí. «Papá, hicimos limpieza hace 2 semanas, ¿recuerdas? Cuando vino el servicio de recogida de trastos viejos, mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué limpieza? Yo no autoricé ninguna limpieza de mis cosas». Otro silencio, luego un suspiro. Tomás y yo organizamos el trastero. Había demasiadas cosas que solo ocupaban espacio, cosas que no has tocado en años. Tomás, mi yerno, un hombre práctico que veía el mundo en términos de utilidad y eficiencia, un hombre que nunca había servido a nada más grande que su propia comodidad. ¿Tiraron mi caja verde? Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. «Papá», eran papeles viejos, cartas amarillentas que nadie lee. Ocupaban espacio y atraían humedad. Tomás dijo que podrían provocar mojo. El mojo, por supuesto, la excusa perfecta para deshacerse de 50 años de recuerdos. «Esas cartas eran mi vida, Carmen», dije, sintiendo cómo la ira y el dolor se mezclaban en mi garganta, formando un nudo que apenas me dejaba hablar. Eran la única prueba de que estuve allí, de lo que vi, de lo que viví. «Papá, son cosas del pasado. No es sano aferrarse tanto a recuerdos tan antiguos, y menos de una guerra. El psicólogo dijo que...». «¿Qué psicólogo?». «El que consulté. Me dijo que no era bueno que siguieras rodeado de recuerdos traumáticos. Así que mi hija había consultado a un psicólogo sobre mí, sin mi conocimiento. Había decidido que era sano y que no para un hombre que había vivido casi 7 décadas, que había sobrevivido a una guerra, a la pérdida de compañeros, a la muerte de su esposa». «¿Dónde los tiraron?», pregunté con una calma que no sentía. «En el punto limpio municipal. Hace 2 semanas, papá. 2 semanas. Demasiado tarde para recuperarlos. Tengo que colgar», dije.
y terminé la llamada antes de que Carmen pudiera responder. Me senté en el sofá, sintiendo un vacío en el estómago. Las cartas, mis cartas, 57 en total, escritas en papel de diferentes tipos según lo que podía conseguir, algunas en el reverso de formularios militares, otras en páginas arrancadas de libretas, algunas en papel de cartas oficial que nos daban para escribir a casa, todas ellas escritas con la misma pluma estilográfica que mi padre me había regalado al cumplir 18 años. Recordaba cada una de esas cartas. La primera, escrita la noche antes de embarcar en el buque que nos llevaría al Líbano, llena de patriotismo juvenil y emoción por servir a mi país. Las del medio, cada vez más sobrias, describiendo la realidad que ningún periódico contaba, los niños utilizados como mensajeros por los milicianos, los civiles atrapados en el fuego cruzado, el olor a muerte que impregnaba las calles de Beirut, y la última, escrita la noche antes de regresar a España, donde intentaba comprender cómo volvería a mi vida normal después de lo que había visto. Nunca se las mostré a Lucía, ni siquiera cuando, años después, ella me preguntaba por qué a veces me despertaba gritando, o por qué ciertos ruidos me hacían saltar. Son cosas que es mejor olvidar, le decía, pero yo no quería olvidar. No podía permitirme olvidar a los hombres junto a los que serví, a los civiles que intentamos proteger, a la joven madre que me entregó a su bebé para que lo pusiera a salvo, mientras ella volvía a buscar a sus otros hijos, y a la que nunca volví a ver. Esas cartas eran mi testimonio, mi forma de decir, estuve allí, esto sucedió, yo lo vi, y ahora habían desaparecido, desechadas como basura por personas que nunca se molestaron en leerlas, en preguntar por qué las guardaba con tanto cuidado. Me levanté y miré por la ventana. La vida continuaba en las calles de Barcelona, gente caminando apresuradamente, coches tocando el claxon, palomas buscando migas. Todo seguía igual, pero para mí, algo fundamental se había perdido. Fue entonces cuando tomé una decisión. No permitiría que este fuera el final de la historia. De algún modo, encontraría mis cartas. Y si no lo lograba, me aseguraría de que Carmen y Tomás entendieran el valor de lo que habían destruido. En ese momento sonó el teléfono. Era Carmen otra vez. Papá, lo siento mucho. De verdad que no pensé que esas cartas fueran tan importantes para ti. Nunca hablabas de ellas. Su voz sonaba sinceramente arrepentida, pero el daño ya estaba hecho. Hay cosas de las que no se habla, Carmen, pero eso no significa que no importen. ¿Quieres que vaya a casa? Podemos hablar de esto. No, hija. Necesito estar solo ahora. Colgué y me puse la chaqueta. Necesitaba salir, caminar, pensar. Tal vez, solo tal vez, existía una posibilidad de recuperar lo que había perdido. El Punto Limpio Municipal de Barcelona es un lugar desolador. Grandes contenedores metálicos alineados bajo un cielo gris, el olor a basura y desinfectante mezclándose en el aire, el ruido constante de objetos siendo arrojados, de vidas siendo descartadas. A la mañana siguiente de mi descubrimiento, me presenté allí apenas abrieron las puertas. El empleado, un hombre joven con chaleco reflectante y expresión de aburrimiento, me miró con sorpresa cuando le expliqué mi situación. ¿Hace 2 semanas? Lo siento, señor, pero ese material ya ha sido procesado. ¿Qué significas procesado? Pregunté, aferrándome a la vaga esperanza de que mis cartas estuvieran en algún almacén, esperando a ser clasificadas. El papel va a reciclaje. Lo trituran y lo convierten en pulpa para hacer nuevo papel. Trituradas. Mis memorias, mis sentimientos más íntimos, las descripciones de lo que vi y viví, todo reducido a pulpa anónima. ¿No hay ninguna posibilidad de que estén aún aquí? Era una caja metálica verde, como las de munición militar. El joven negó con la cabeza. Los metales van a otro sitio. Si era una caja militar antigua, es posible que la hayan separado para valoración. A veces, los objetos con cierto valor histórico o de coleccionismo se apartan. Una pequeña luz de esperanza se encendió en mi interior. ¿Y dónde puedo consultar sobre esos objetos? Me dio la dirección de un almacén municipal donde guardaban temporalmente objetos encontrados durante la clasificación de residuos que pudieran tener algún valor. La posibilidad era remota, pero era lo único que tenía. El almacén estaba a las afueras de la ciudad, en un polígono industrial gris y sin alma. Me costó 3 autobuses llegar hasta allí.
Durante el trayecto, mi mente no dejaba de reproducir imágenes del pasado: el campamento militar en las afueras de Beirut, el sonido constante de disparos en la distancia, el rostro de Pedro, mi mejor amigo durante el despliegue, la última vez que lo vi con vida. Cuando llegué al almacén, tuve que esperar casi una hora hasta que encontré a alguien que pudiera atenderme. Un hombre mayor, con aspecto de funcionario a punto de jubilarse, me escuchó con una mezcla de paciencia y resignación. ¿Una caja militar verde? ¿Podrían entrar docenas como esas cada mes?, me dijo mientras consultaba un registro en su ordenador. ¿Contenía algo de valor además de los papeles? Tenía insignias militares, algunas fotografías, un mechero cipo grabado con el escudo de mi unidad. Respondí, enumerando los objetos que había guardado junto a mis cartas. ¿De qué época estamos hablando? 1982-1983. Guerra Civil Libanesa. El hombre levantó la vista del ordenador con repentino interés. ¿Estuvo usted allí? ¿Con las tropas españolas? Asentí. 6 meses con la Fuerza Multinacional de Paz. Mi hermano también estuvo. Alfonso Ramírez. ¿Lo conoció? El nombre no me sonaba, pero le dije que era posible. Éramos muchos y han pasado muchos años. Espere aquí, me dijo, desapareciendo por una puerta trasera. Pasaron 15 minutos antes de que volviera, tiempo durante el cual me pregunté si esto no sería una pérdida de tiempo, si no estaría persiguiendo fantasmas. Cuando regresó, traía en sus manos un objeto que reconocí inmediatamente: mi caja metálica verde. Estaba abollada en una esquina. El cierre estaba forzado, pero era indudablemente la mía. La encontraron hace unos días, explicó. Estaba en el contenedor de metales, pero cuando vieron el contenido, la apartaron. Tenemos órdenes de preservar cualquier cosa que pueda tener valor histórico o documental. Me tendió la caja con una solemnidad que agradecí. La tomé con manos temblorosas y la abrí. Dentro, para mi sorpresa y alivio, estaban mis cartas. No todas. Pude ver inmediatamente que faltaban algunas, pero la mayoría seguía allí, junto con las insignias, el mechero y el cuaderno de nombres. Gracias, murmuré, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. No sabe lo que significa para mí. Le entiendo mejor de lo que cree, respondió el hombre. Cuando mi hermano volvió del Líbano, no era el mismo. Nunca habló de lo que vio allí, pero guardaba sus recuerdos en una caja similar. Cuando murió hace 5 años, fue lo único que pedí de su herencia. Intercambiamos una mirada de comprensión mutua, ese reconocimiento silencioso entre personas que han estado cerca de la guerra, directa o indirectamente. Tiene que firmar un documento para llevársela, añadió, volviendo a su tono oficial. Y necesito hacer una copia de su DNI. Cumplí con todos los trámites en un estado de aturdida gratitud. No podía creer mi suerte. Había recuperado mis cartas, o al menos la mayoría de ellas. Ya en el autobús de regreso, abrí nuevamente la caja y revisé su contenido. Contando rápidamente, vi que tenía 42 cartas de las 57 originales. 15 habían desaparecido para siempre. Entre las ausentes estaban algunas de las más dolorosas, las que describían los peores momentos, incluida la carta donde relataba la muerte de Pedro. Aún así, me sentía inmensamente afortunado. Había recuperado una parte significativa de mi historia, de mi testimonio. Lo que no sabía entonces era que este era solo el comienzo de un viaje inesperado. Al llegar a casa, llamé a Carmen para contarle lo sucedido. «Papá, es maravilloso. ¡Qué suerte que las guardaran!», exclamó, claramente aliviada de que su error no hubiera sido irreparable. «Sí, ha sido un golpe de suerte», respondí, sin mencionar que 15 cartas seguían perdidas, probablemente convertidas ya en algún cuaderno escolar o rollo de papel higiénico. «¿Quieres que vayamos a cenar esta noche para celebrarlo? Los niños tienen muchas ganas de verte». Una parte de mí quería declinar la invitación, seguir enfadado, hacerle sentir al menos una fracción del dolor que me había causado, pero otra parte, quizás la más sabia, sabía que la vida era demasiado corta para alimentar rencores, especialmente con la familia. «Está bien», accedí, «pero esta vez, yo elijo el restaurante». Esa noche, durante la cena, intenté explicarles a Carmen y a Tomás por qué esas cartas eran tan importantes para mí. Les hablé de cosas que nunca había compartido, del miedo constante, de la impotencia ante el sufrimiento de los civiles,
de los momentos de camaradería que hacían soportable lo insoportable. Nunca nos contaste nada de esto, dijo Carmen, con los ojos húmedos. Porque hay experiencias que no se pueden compartir fácilmente. Respondí. No quería que esa oscuridad entrara en nuestro hogar, que contaminara la vida que construí con vuestra madre después de volver. Tomás, generalmente distante con los temas emocionales, pareció genuinamente interesado. ¿Has pensado alguna vez en hacer algo con esas cartas? ¿Publicarlas o compartirlas de alguna manera? Su pregunta me sorprendió. Nunca había considerado que mis escritos personales pudieran interesar a alguien más allá de mí mismo. Son solo mis pensamientos, mis observaciones, no tienen valor para nadie más. Te equivocas, papá, intervino Carmen. Son historia viva, un testimonio de primera mano de un conflicto del que se habla poco en España. Sus palabras me hicieron reflexionar. Quizás mis cartas tenían un valor que yo no había considerado. De vuelta en mi apartamento, saqué las cartas de la caja y comencé a releerlas por primera vez en décadas. A medida que avanzaba en la lectura, revivía cada momento, cada emoción. Era doloroso pero también catártico. La carta más antigua que había sobrevivido estaba fechada el 11 de septiembre de 1982, una semana después de mi llegada a Beirut. Querida Lucía, el calor aquí es diferente al de Málaga. Es un calor que se mezcla con el olor a pólvora y miedo. Las calles están destrozadas. Los edificios parecen esqueletos de hormigón. Ayer vi a una niña de la edad de Carmen jugando entre los escombros como si fuera lo más normal del mundo. Me saludó en un francés entrecortado y me ofreció un caramelo. Acepté, y ella sonrió con una alegría que parecía fuera de lugar en este infierno. No pude evitar pensar en nuestra hija, en lo afortunada que es de crecer en paz, sin conocer el sonido de las bombas ni tener que buscar agua entre las ruinas. Los políticos hablan de mantener la paz, pero no hay paz que mantener aquí. Solo hay bandos que se odian, civiles atrapados en medio, y nosotros extranjeros con cascos azules, intentando fingir que podemos marcar alguna diferencia. No te enviaré esta carta. Como las anteriores, se quedará conmigo hasta que vuelva a casa. No quiero que te preocupes más de lo necesario. Por teléfono seguiré diciéndote que todo está bien, que la situación está controlada, que no hay peligro. A veces, la mentira es un acto de amor. Te extraño cada día más. En las noches, cuando el silencio es interrumpido solo por disparos lejanos, cierro los ojos e imagino que estoy a tu lado, escuchando tu respiración, sintiendo el calor de tu cuerpo. Es lo único que me mantiene cuerdo. Con todo mi amor, Manuel. Al terminar de leer, me di cuenta de que estaba llorando, no por tristeza sino por la intensidad de los recuerdos, por la honestidad cruda de mis palabras de juventud. Ese joven de 25 años que escribía a una esposa que no leería sus palabras, intentando procesar lo que veía a diario, era a la vez un extraño y la persona más auténtica que había sido jamás. Esa noche tomé una decisión. Mis cartas no volverían al sótano, no se convertirían de nuevo en objetos olvidados que ocupaban espacio. Encontraría una forma de honrarlas, de darles el lugar que merecían. Lo que no imaginaba era que esa decisión cambiaría completamente el último capítulo de mi vida. Una semana después de recuperar mis cartas, recibí una llamada de un número desconocido. Señor Salgado, soy Rafael Montero, del Archivo Histórico Militar. Me gustaría hablar con usted sobre unas cartas de la misión en el Líbano. Me quedé paralizado, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Cómo sabía este hombre sobre mis cartas? ¿Quién le ha hablado de mis cartas? Pregunté con cautela. Antonio Ramírez, del almacén municipal. Es mi tío. Me comentó que había conocido a un veterano del Líbano que había recuperado una correspondencia personal muy interesante de su tiempo allí. Como estamos desarrollando un proyecto de historia oral sobre las misiones internacionales españolas, pensé en contactarle. Recordé al hombre del almacén, su hermano que también había servido en el Líbano. El mundo era un pañuelo. No estoy seguro de querer compartir esas cartas. Respondí. Son muy personales. Lo entiendo perfectamente, señor Salgado, pero le aseguro que su testimonio podría ser invaluable. La misión en el Líbano está infrarrepresentada en nuestros archivos. La mayoría de los documentos son informes oficiales, partes de operaciones, comunicados. Nos faltan las vivencias personales, las experiencias de los hombres que estuvieron allí. Su argumento tocó una fibra sensible en mí.
Siempre me había molestado cómo se había silenciado esa parte de nuestra historia militar, como muchos españoles ni siquiera sabían que habíamos tenido tropas en el Líbano. ¿Qué implicaría exactamente? Pregunté, aún reticente. Me gustaría reunirme con usted, ver las cartas, digitalizarlas para nuestro archivo si usted lo permite. También sería fantástico grabar una entrevista oral, todo bajo sus condiciones, por supuesto. Usted mantendría la propiedad de los originales, y tendría derecho a vetar cualquier uso que no considere apropiado. Acordamos vernos la semana siguiente en mi apartamento. Rafael resultó ser un hombre joven, apenas en sus 30, con la energía y pasión de quien ha encontrado su vocación. Llegó con un escáner portátil, una grabadora y un entusiasmo contagioso. Durante 2 días, escaneamos cada una de las 42 cartas supervivientes. Rafael las leía con atención, haciendo preguntas ocasionales, pidiendo aclaraciones sobre referencias o situaciones que mencionaba. Esto es extraordinario, señor Salgado, comentó mientras examinaba una de las cartas donde describía un intercambio con milicianos falangistas libaneses. Ofrece una perspectiva que no existe en ningún informe oficial. La entrevista oral se extendió por horas. Rafael me guió hábilmente a través de mis recuerdos, ayudándome a contextualizar lo que había escrito, animándome a llenar los huecos de las cartas perdidas. Hablar de esas experiencias después de tantos años fue como drenar una herida infectada, doloroso, pero necesario. Me sorprendí a mí mismo recordando detalles que creía olvidados, nombres de lugares, rostros de personas, conversaciones específicas con compañeros y civiles. Su testimonio es invaluable, me dijo Rafael cuando terminamos. Nos ayuda a entender no solo los aspectos militares de la misión, sino también su dimensión humana, el impacto en los hombres que participaron. Antes de marcharse, me dejó su tarjeta y me pidió permiso para mantenerme informado sobre el proyecto. Accedí, más por cortesía que por verdadero interés. En mi mente, este era el final del asunto, pero estaba equivocado. 3 semanas más tarde, Rafael me llamó nuevamente. Señor Salgado, ha surgido algo interesante. El director del Museo de Historia Militar ha visto sus cartas y está fascinado. Quiere hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Por qué? Están organizando una exposición sobre las misiones internacionales españolas en el siglo XX y creen que sus cartas serían una pieza central para la sección del Líbano. Una exposición en un museo. Mis pensamientos privados, mis miedos, mis observaciones, expuestos para que cualquiera los leyera. La idea me produjo una mezcla de ansiedad y, sorprendentemente, cierto orgullo. No estoy seguro, Rafael. Son muy personales. Lo entiendo, señor Salgado. Pero piense en el valor educativo. Su testimonio podría ayudar a que generaciones futuras comprendan mejor esa parte de nuestra historia. Me tomé unos días para pensarlo. Consulté con Carmen, que sorprendentemente se mostró entusiasmada. Papá, es una oportunidad única. Tus nietos podrían ver la exposición, entender lo que viviste. Finalmente accedí a reunirme con el director del museo. Eduardo Vidal era un hombre de mi edad, con el porte disciplinado de quien ha servido en el ejército. Me recibió en su despacho del museo, un espacio austero, pero elegante, con fotografías históricas enmarcadas en las paredes. Señor Salgado, es un honor conocerle. Me saludó estrechándome la mano con firmeza. He leído sus cartas y son un testimonio excepcional. Son solo mis pensamientos de juventud, respondí, incómodo ante tanto elogio. Son mucho más que eso. Son una ventana a una realidad que pocos conocen. La misión en el Líbano es un capítulo olvidado de nuestra historia militar reciente. Me explicó su visión para la exposición. Una sala dedicada a cada una de las principales misiones internacionales, con documentos, fotografías, objetos personales y testimonios de los participantes. Sus cartas serían el hilo conductor de la sección del Líbano. Extractos seleccionados, presentados cronológicamente, mostrando la evolución de su experiencia, desde el idealismo inicial hasta la comprensión más madura de la realidad del conflicto. La idea estaba bien concebida, tenía que admitirlo, y había algo poético en pensar que mis palabras, escritas en momentos de soledad y miedo, pudieran ahora servir para educar a otros. ¿Qué pasaría con los originales? Pregunté. Esa es otra cuestión que quería discutir con usted.
respondió Vidal, inclinándose hacia adelante. El museo estaría interesado en adquirir las cartas originales para nuestra colección permanente. Serían preservadas en condiciones óptimas, digitalizadas en alta resolución y utilizadas para investigación y exposiciones futuras. ¿Adquirir? ¿Se refiere a comprarlas? Exactamente. Ofreceríamos una compensación justa por su valor histórico y documental. No había considerado jamás la posibilidad de vender mis cartas. Eran una parte de mí, de mi historia personal. Pero ahora, tras la experiencia de casi perderlas, me preguntaba si no estarían mejor en un lugar donde serían valoradas, preservadas, estudiadas. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Mientras tanto, ¿le gustaría ver los espacios donde se realizaría la exposición? Vidal me guió por las salas del museo, explicándome cómo presentarían cada misión, qué otros materiales acompañarían a mis cartas. Su pasión era evidente y contagiosa. Durante las semanas siguientes, la idea de vender mis cartas al museo fue madurando en mi mente. Consulté con un abogado para entender las implicaciones legales. Hablé con Carmen y mis nietos, quienes me animaron a seguir adelante. Una tarde, mientras releía algunas de las cartas, me detuve en un pasaje que había escrito el 30 de octubre de 1982. A veces me pregunto qué quedará de todo esto. Cuando pasen los años y esta guerra sea solo un párrafo en los libros de historia, ¿quién recordará los rostros de los niños que jugaban entre los escombros? ¿Quién sabrá del miedo que sentíamos cada noche, del valor de hombres como Pedro que arriesgaban sus vidas sin pensarlo dos veces? Me aterroriza pensar que todo esto será olvidado, que las lecciones no serán aprendidas, que nuevas generaciones cometerán los mismos errores. Tal vez por eso escribo estas cartas que nunca envío, no como un acto de comunicación, sino como un testimonio, para que alguien, algún día, pueda saber, esto sucedió, yo estuve allí, yo lo viví con estos ojos que pronto serán polvo. Esas palabras, escritas por mi yo de 25 años, resonaron dentro de mí con una claridad sorprendente. Había estado escribiendo esas cartas precisamente para que no se olvidaran, para que quedara constancia de lo vivido. Y ahora el destino me ofrecía la oportunidad de cumplir ese propósito de una manera que jamás hubiera imaginado. Llamé a Eduardo Vidal esa misma tarde. He tomado una decisión, le dije. Venderé las cartas al museo, pero tengo algunas condiciones. Le escucho, respondió él, con tono respetuoso. Quiero que se mencione a todos los hombres de mi unidad en la exposición, especialmente a los que no volvieron. Quiero que se hable de los civiles libaneses, de su sufrimiento, de su resistencia, y quiero que mi familia tenga acceso permanente a las cartas originales, si alguna vez desean verlas. Son condiciones más que razonables, señor Salgado. Puedo asegurarle que serán respetadas. Acordamos un precio que, para ser honesto, era más generoso de lo que esperaba. No se trataba de una fortuna, pero era una suma considerable para un jubilado como yo. Sin embargo, el dinero era lo de menos. Lo que realmente me importaba era saber que mis cartas estarían seguras, valoradas, y que servirían para educar a futuras generaciones. Firmamos el contrato 2 semanas después, en una pequeña ceremonia en el museo, a la que asistieron Carmen y mis nietos. Me sorprendió ver también a varios periodistas y a un equipo de televisión local. Sus cartas son la primera adquisición importante para nuestra nueva sección de historia militar contemporánea, explicó Vidal. Es un momento significativo para el museo. Observé cómo mis nietos miraban con asombro las vitrinas donde se exhibían uniformes, armas y documentos de diferentes épocas. Miguel, el mayor, de 15 años, me preguntó, «Abuelo, ¿tus cartas estarán ahí dentro, como esas?» «Sí, pero en una exposición especial», respondí sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. «Es cool», dijo, usando esa palabra inglesa que tanto les gusta a los jóvenes. «Podremos venir a verlas cuando queramos, y podré decirle a mis amigos que mi abuelo está en un museo». Su entusiasmo me conmovió. Tal vez este era el verdadero valor de mi decisión. Crear un puente entre mi experiencia y la de mis nietos. Permitirles comprender una parte de mi vida que siempre había mantenido oculta. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, sentí un extraño vacío. La caja metálica verde estaba sobre la mesa, pero ahora solo contenía las insignias, el mechero y el cuaderno de nombres. Las cartas ya no estaban allí.
Habían emprendido su propio viaje. Por un momento, dudé de mi decisión. ¿Había hecho lo correcto al desprenderme de algo tan personal? Pero luego recordé las palabras que había escrito hace casi 4 décadas. Ese deseo de dejar testimonio, y supe que había honrado la intención original de aquellas cartas. Lo que no sabía entonces era que esa decisión tendría consecuencias que nunca hubiera podido prever. La exposición España en Misiones de Paz, un siglo de compromiso internacional, se inauguró 3 meses después en el Museo de Historia Militar. Fui invitado como invitado de honor, junto con otros veteranos de diferentes misiones. La sección dedicada al Líbano ocupaba una sala completa. En el centro, una vitrina especial contenía una selección de mis cartas originales, abiertas en páginas específicas que mostraban fragmentos particularmente significativos. Alrededor, fotografías ampliadas de Beirut en 1982, mapas detallando las zonas de despliegue, uniformes, insignias y otros objetos personales donados por diferentes veteranos. En una pantalla, se proyectaba un vídeo donde Rafael me entrevistaba, intercalado con imágenes de archivo de la época. Me resultaba extraño verme a mí mismo en la pantalla, hablando con una seriedad que contrastaba con mi habitual reserva. La inauguración fue un evento más grande de lo que esperaba. Había autoridades militares, políticos locales, periodistas y, para mi sorpresa, muchos jóvenes, estudiantes universitarios, principalmente, que tomaban notas mientras recorrían la exposición. Eduardo Vidal dio un discurso elogiando la importancia de preservar la memoria histórica, de dar voz a quienes habían servido a España en misiones internacionales. Cuando me nombró y me pidió que me levantara para ser reconocido, sentí un nudo en la garganta. El señor Manuel Salgado nos ha hecho un regalo invaluable, dijo Vidal. Sus cartas no son solo documentos históricos, son un testimonio humano, honesto y conmovedor de lo que significa estar en medio de un conflicto, lejos de casa, cumpliendo con el deber en circunstancias extremadamente difíciles. Los aplausos me abrumaron. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, mucho menos por algo relacionado con mi servicio militar, una parte de mi vida que había mantenido en privado durante décadas. Después de la ceremonia oficial, recorrí la exposición con Carmen y mis nietos. Ver mis cartas exhibidas, mis palabras ampliadas en paneles explicativos, me producía una sensación surrealista. Era como si esas palabras pertenecieran a otra persona, al joven que fui una vez. Estaba leyendo uno de los paneles cuando una voz a mi espalda me sobresaltó. ¿Manuel? ¿Manuel Salgado? Me giré y vi a un hombre de mi edad, con el pelo completamente blanco pero con unos ojos vivos que me resultaron inmediatamente familiares. ¿Antonio? ¿Antonio Herrera? Pregunté sin poder creer lo que veía. Asintió, y nos fundimos en un abrazo. Antonio había sido uno de mis compañeros más cercanos durante el despliegue, pero habíamos perdido el contacto al regresar a España. Él era de Valencia, yo de Málaga, y en aquella época, sin redes sociales ni teléfonos móviles, era fácil que las personas desaparecieran de tu vida. No puedo creerlo, dijo, mirándome de arriba abajo. Cuando vi el anuncio de la exposición y tu nombre en el periódico, tuve que venir a comprobar si eras tú. ¿Vives en Barcelona?, pregunté todavía asimilando el encuentro. No, en Tarragona. He venido expresamente para la inauguración. Mi hijo me trajo, explicó, señalando a un hombre de unos 40 años que nos observaba con curiosidad a unos metros de distancia. Le presenté a Carmen y a mis nietos, y él me presentó a su hijo, Martín. Nos apartamos un poco para hablar, mientras nuestras familias seguían recorriendo la exposición. Así que guardaste cartas de aquella época, comentó Antonio, mirando hacia la vitrina donde se exhibían mis escritos. Sí, aunque casi las pierdo recientemente. Es una larga historia. Me gustaría escucharla. ¿Tienes tiempo para un café después de esto? Pasamos las siguientes horas en una cafetería cercana al museo, poniéndonos al día sobre nuestras vidas durante los últimos 40 años. Antonio había seguido en el ejército hasta su jubilación, alcanzando el rango de coronel. Se había casado 2 veces. Tenía 3 hijos y 5 nietos. Nunca olvidé el Líbano, me confesó mientras removía su café. Durante años tuve pesadillas. Los ruidos fuertes me sobresaltaban. Mi primera esposa no lo entendía. Pensaba que estaba siendo dramático.
Nos divorciamos 5 años después de mi regreso. Yo nunca hablé de ello, admití, ni siquiera con Lucía. Guardé todo dentro, incluidas esas cartas. Hiciste bien en escribirlas. Yo intenté llevar un diario, pero lo abandoné después de 2 semanas. Era demasiado doloroso revivir cada día al escribirlo. Hablamos de compañeros comunes, de momentos compartidos durante el despliegue, algunos divertidos, otros trágicos. Antonio recordaba detalles que yo había olvidado, y viceversa. Juntos, íbamos reconstruyendo un rompecabezas de memoria compartida. ¿Recuerdas a Pedro Navarro? Pregunté finalmente, mencionando a mi mejor amigo, el que no había regresado. La expresión de Antonio se ensombreció. ¿Cómo olvidarlo? Era el mejor de nosotros. Escribí sobre él en mis cartas, sobre el día que murió. Esa carta se perdió junto con otras 14. Mi hija y mi yerno las tiraron durante una limpieza, creyendo que ocupaban espacio. Expliqué sin poder ocultar la amargura en mi voz. Antonio me miró fijamente. Pedro murió el 8 de diciembre de 1982, en aquel tiroteo cerca del aeropuerto. Asentí, sorprendido por su precisión. ¿Cómo lo recuerdas con tanta exactitud? Porque yo estaba allí, Manuel. Estaba con él cuando ocurrió. Tú estabas en el campamento base ese día. Era cierto. Yo había estado de servicio en el campamento mientras Pedro y otros, incluido Antonio aparentemente, habían salido en una patrulla de rutina. Nunca supe exactamente qué pasó, confesé. Los informes oficiales eran vagos, y cuando regresaron con su cuerpo, estaba demasiado conmocionado para hacer preguntas. Antonio respiró profundamente, como quien se prepara para revivir un recuerdo doloroso. Fue una emboscada. Estábamos patrullando una zona que se suponía segura. De repente, comenzaron a dispararnos desde varios edificios. Nos refugiamos como pudimos, pero Pedro vio a una niña atrapada en medio del fuego cruzado. Sin pensarlo 2 veces, salió de la cobertura para rescatarla. Cerré los ojos visualizando la escena. Era tan propio de Pedro, siempre poniendo a los demás por delante. Logró llegar hasta la niña, la cubrió con su cuerpo mientras la arrastraba hacia un portal. Fue entonces cuando le alcanzaron 3 impactos. Murió prácticamente al instante. ¿Y la niña? Pregunté, con un hilo de voz. Sobrevivió. Era la hija de un panadero local. Su familia nos trajo pan todos los días hasta que terminó nuestra misión. En agradecimiento, nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus recuerdos. Finalmente, Antonio habló de nuevo. He llevado esa imagen conmigo durante 40 años. Pedro corriendo hacia la niña, sabiendo perfectamente el riesgo que corría. Es lo más valiente que he visto jamás. Escribí sobre él en la carta que se perdió, dije. Vi sobre su valentía, su sentido del humor, cómo nos mantenía animados incluso en los peores momentos. No quería que fuera olvidado. Antonio puso una mano sobre mi hombro. No ha sido olvidado, Manuel. Y ahora, gracias a tus cartas y esta exposición, más personas conocerán su historia. Tenía razón. A pesar de la pérdida de esa carta específica, el espíritu de Pedro, su memoria, seguía viva en las que se habían conservado, en las menciones que había hecho de él en otras cartas, en el cuaderno de nombres que aún conservaba. Cuando nos despedimos, Antonio me entregó una tarjeta con su número y dirección. No perdamos el contacto de nuevo, dijo. Somos los guardianes de esas memorias. Tenemos el deber de mantenerlas vivas. Mientras volvía a casa en el autobús, reflexioné sobre las vueltas que da la vida. De no haber vendido mis cartas al museo, de no haberse organizado esta exposición, jamás me habría reencontrado con Antonio, jamás habría conocido los detalles del último acto heroico de Pedro. Al llegar a mi apartamento, encendí el ordenador y comencé a escribir. No una carta esta vez, sino un relato detallado de lo que Antonio me había contado sobre Pedro. No quería que esta información se perdiera también. Cuando terminé lo imprimí y lo guardé en la caja metálica verde, junto con las insignias, el mechero y el cuaderno de nombres. Esta vez, no guardaría la caja en un sótano donde podría ser descartada. La mantendría cerca, visible, como un recordatorio constante de que nuestras historias, nuestras memorias, nuestras experiencias, nunca ocupan espacio. Son el espacio que habitamos, el legado que dejamos.
La noticia llegó por correo electrónico, un medio con el que aún no me sentía completamente cómodo a pesar de los esfuerzos de mis nietos por introducirme en el mundo digital. Era de Eduardo Vidal, el director del museo. Estimado señor Salgado, tengo el placer de informarle que, debido al éxito sin precedentes de la exposición España en Misiones de Paz, hemos decidido convertirla en una exposición itinerante que recorrerá diferentes ciudades españolas durante los próximos 2 años. Sus cartas, que se han convertido en uno de los elementos más destacados y comentados por los visitantes, ocuparán un lugar central en esta versión itinerante. Además, hemos recibido una solicitud del Ministerio de Defensa para incluir extractos de sus escritos en un nuevo material educativo destinado a institutos, como parte de un programa sobre historia contemporánea de España. Nos gustaría contar con su presencia en la inauguración de la versión itinerante en Madrid, prevista para el próximo mes. Todos los gastos correrían por cuenta del museo. Esperando su respuesta, reciba un cordial saludo, Eduardo Vidal. Releí el mensaje varias veces, sin terminar de creer lo que estaba leyendo. Mis cartas recorriendo España, utilizadas como material educativo, era algo que jamás hubiera imaginado. Le reenvié el correo a Carmen, quien me llamó inmediatamente, entusiasmada. Papá, esto es increíble. ¿Irás a Madrid? No lo sé, hija. Ya no tengo edad para esos trotes. Claro que irás. Tomás y yo te acompañaremos. Los niños pueden quedarse con mi cuñada. Su entusiasmo era contagioso. Además, hacía años que no visitaba Madrid. Quizás sería una buena oportunidad para volver a la capital, ahora que el propósito era tan significativo. Respondí a Vidal aceptando la invitación, y las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de preparativos. Carmen insistió en comprarme un traje nuevo para la ocasión. Vas a ser el invitado de honor, papá. Tienes que estar presentable. El día antes de partir hacia Madrid, recibí otra sorpresa. Antonio Herrera, mi antiguo compañero con quien me había reencontrado en la inauguración de Barcelona, me llamó. Manuel, me han invitado a la inauguración en Madrid. ¿Vas a ir? Sí. Salimos mañana con mi hija y mi yerno. Excelente. No estarás solo entonces. ¿Sabes? He estado contactando con otros compañeros de la misión. Varios han confirmado que asistirán. La noticia me llenó de una mezcla de anticipación y nerviosismo. Hacía 40 años que no veía a la mayoría de esos hombres. ¿Cómo sería reencontrarnos después de tanto tiempo? ¿Nos reconoceríamos siquiera? La inauguración en Madrid fue más grande y formal que la de Barcelona. Se realizó en un espacio cedido por el Ministerio de Defensa, con presencia de altas autoridades militares y políticas. Había medios de comunicación nacionales, no solo locales, y un nivel de seguridad que me recordó a mis días en el ejército. Lo que más me impresionó, sin embargo, fue ver a mis antiguos compañeros. Antonio había logrado reunir a 8 veteranos de nuestra unidad, hombres a los que había conocido jóvenes y fuertes, ahora canosos y con arrugas, pero con la misma mirada, el mismo espíritu. Nos abrazamos, nos dimos palmadas en la espalda, nos examinamos mutuamente con esa mezcla de curiosidad y camaradería que solo existe entre quienes han compartido experiencias extremas. Salgado, sigues igual de feo, bromeó Ramón Vega, quien había sido nuestro conductor y ahora caminaba apoyado en un bastón debido a una reciente operación de cadera. Y tú sigues conduciendo como si estuvieras en una carrera, por lo que veo, respondí, señalando su bastón. Reímos, recordamos, nos pusimos al día sobre nuestras vidas. Algunos habían seguido en el ejército, otros habían tomado caminos completamente diferentes. Todos teníamos canas, arrugas, problemas de salud típicos de nuestra edad. Pero cuando estábamos juntos, algo de aquellos jóvenes que fuimos resurgía en nosotros. Durante la ceremonia oficial, fui invitado a decir unas palabras. No soy un hombre de discursos, y la perspectiva de hablar frente a tanta gente me aterrorizaba. Pero Antonio me dio un consejo antes de subir al estrado. Háblales como nos hablabas a nosotros en el Líbano, cuando estábamos asustados, y necesitábamos que alguien nos recordara por qué estábamos allí. Con esas palabras en mente, me dirigí al micrófono. Miré el mar de rostros frente a mí, respiré profundamente y comencé a hablar. No soy escritor ni orador, solo soy un hombre que vivió una experiencia que marcó su vida y que tuvo la necesidad de plasmarla en papel. Escribí esas cartas para mí mismo,
para procesar lo que veía a diario, para no olvidar. Nunca imaginé que 40 años después estarían en un museo, mucho menos que recorrerían España. Lo que viví en el Líbano, lo que vivimos todos los que servimos allí, fue una lección sobre la fragilidad de la paz, sobre el costo humano de los conflictos, sobre la resistencia del espíritu humano en las circunstancias más adversas. Vi a niños jugar entre escombros como si fuera lo más normal del mundo. Vi a madres alimentar a sus hijos con raciones que apenas alcanzaban para uno. Vi a ancianos negarse a abandonar sus hogares a pesar del peligro, porque esas paredes contenían toda su historia. También vi valor, dignidad, solidaridad, como la de mi amigo Pedro Navarro, quien dio su vida por salvar a una niña libanesa que ni siquiera conocía, como la del panadero que, a pesar de haberlo perdido todo, seguía horneando pan cada mañana y compartiendo con todos. Estas cartas no son solo mis memorias, son un testimonio de todas esas personas, de mis compañeros, algunos de los cuales están hoy aquí, otros que ya no están con nosotros, de los civiles libaneses que sufrieron una guerra que no eligieron, de todos los que, de una manera u otra, fueron tocados por ese conflicto. Si estas cartas sirven para que las nuevas generaciones comprendan el verdadero costo de la guerra, si ayudan a que un solo joven valore más la paz, entonces habrán cumplido un propósito mucho más grande del que jamás imaginé para ellas. Cuando terminé, hubo un momento de silencio, seguido por un aplauso que me abrumó. Vi a Carmen limpiarse lágrimas, a Tomás asentir con respeto, a mis antiguos compañeros ponerse de pie. Después de la ceremonia, un joven periodista se acercó a mí. Señor Salgado, su historia es fascinante. ¿Cómo se siente al saber que sus cartas, que casi terminan en la basura, ahora son consideradas patrimonio histórico? Su pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en esos términos. Me siento vindicado, supongo. Cuando mi familia tiró mis cartas diciendo que ocupaban espacio, sentí que estaban desechando no solo unos papeles, sino una parte esencial de mi vida, de mi identidad. Ahora, ver que miles de personas las consideran valiosas, que las leen, que aprenden de ellas, es una forma de justicia poética. ¿Qué le diría a su hija y a su yerno ahora?, insistió el periodista. Miré hacia donde estaban Carmen y Tomás, charlando animadamente con Eduardo Vidal. Les diría que a veces, lo que parece ocupar espacio innecesariamente, está en realidad ocupando exactamente el espacio que debe ocupar, que nuestras memorias, nuestras experiencias, nuestras historias personales, no son trastos viejos que acumular o desechar, son los bloques con los que construimos quienes somos. El periodista sonrió, satisfecho con mi respuesta. Hay una última pregunta, señor Salgado. ¿Qué piensa hacer con el dinero que recibió por la venta de las cartas? No había hablado públicamente sobre ese aspecto de la transacción, pero tampoco era un secreto. He donado la mitad a una organización que trabaja con refugiados, personas que, como aquellos libaneses que conocí hace 40 años, han tenido que abandonar sus hogares debido a conflictos. El resto, bueno, estoy considerando un pequeño capricho personal. Lo que no le dije al periodista es que ese capricho personal era un viaje al Líbano. Antonio y otros 3 compañeros habíamos estado hablando sobre la posibilidad de volver, de ver cómo era ahora el país que conocimos en su peor momento, de visitar, si aún existía, la panadería donde trabajaba el padre de la niña que Pedro salvó. Esa noche, después de los eventos oficiales, nos reunimos los veteranos en un pequeño restaurante cerca del hotel. Comimos, bebimos, recordamos anécdotas, honramos a los ausentes. En un momento dado, Antonio propuso un brindis, por Manuel y sus cartas, por mantener viva nuestra memoria cuando el resto del mundo parecía habernos olvidado. Chocamos nuestras copas emocionados. Entonces Javier Martínez, quien había sido nuestro médico, añadió, y por los que no están aquí, especialmente por Pedro Navarro, cuya valentía no debe ser olvidada. Por Pedro, repetimos todos al unísono. Mientras bebía, miré a estos hombres, mis hermanos, en un sentido que pocos podrían entender. Pensé en cómo nuestras vidas habían tomado caminos tan diferentes, y sin embargo, estábamos unidos por esa experiencia compartida hace 4 décadas. También pensé en Carmen y Tomás, en cómo habían pasado de desechar mis cartas
a estar genuinamente orgullosos de su importancia, en cómo esta exposición había abierto un nuevo canal de comunicación con mis nietos, quienes ahora me preguntaban constantemente sobre aquella época, fascinados por la idea de que su abuelo tuviera una historia que contar, una historia que otros consideraban valiosa. Al día siguiente, la exposición abrió sus puertas al público. Decidí quedarme un día más en Madrid para observar las reacciones de los visitantes. Me coloqué discretamente en un rincón de la sala, sin que nadie supiera quién era, y observé cómo la gente se detenía frente a las vitrinas que contenían mis cartas. Vi a padres leyendo fragmentos en voz alta a sus hijos, a estudiantes tomando notas, a ancianos asintiendo con expresión solemne. Vi a un grupo de adolescentes, que inicialmente parecían aburridos, quedarse en silencio cuando su profesor les leyó el pasaje donde describía a los niños libaneses de su edad, viviendo bajo las bombas. Una mujer de mediana edad permaneció largo tiempo frente a una de las cartas, la que describía la rutina diaria en el campamento. Cuando finalmente se alejó, pude ver que había estado llorando. Me pregunté si tendría alguna conexión personal con aquella misión, si tal vez algún familiar suyo habría servido allí. Fue entonces cuando comprendí plenamente el alcance de lo que había ocurrido. Mis cartas personales, escritas en momentos de soledad y miedo, habían trascendido su propósito original. Ya no eran solo mi testimonio, mi manera de procesar lo vivido. Se habían convertido en un puente entre aquella experiencia y personas que quizás ni siquiera habían nacido cuando ocurrió. Había conseguido lo que el joven Manuel Salgado deseaba cuando escribió, para que alguien, algún día, pueda saber. Esto sucedió. Yo estuve allí. Yo lo viví con estos ojos que pronto serán polvo. Regresé a Barcelona con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. La exposición continuaría su recorrido por España sin mí, pero sabía que una parte esencial de mí viajaría con ella. El timbre de mi apartamento sonó un martes por la mañana, casi un año después de la inauguración en Madrid. Era un mensajero con un paquete para mí. Firmé el recibo y llevé la caja al salón, intrigado. Dentro había un libro de tapa dura, elegantemente editado, con el título Cartas desde el Líbano, Testimonio de un soldado español, 1982-1983. Era la publicación que el Ministerio de Defensa había preparado con mis cartas, complementadas con fotografías de la época, mapas, contexto histórico y testimonios de otros veteranos. Junto al libro había una carta de Eduardo Vidal, informándome que la exposición itinerante había sido un éxito rotundo, visitada por más de 100.000 personas en 10 ciudades españolas. También me comunicaba que el libro sería distribuido en bibliotecas públicas y centros educativos de todo el país. Hojeé el volumen con manos temblorosas. Era extraño ver mis palabras impresas en un formato tan oficial, tan permanente. Las cartas que casi habían terminado como pulpa de papel reciclado, ahora estaban preservadas para las generaciones futuras. En el prefacio, escrito por un historiador militar, se destacaba el valor de mi testimonio como una de las pocas fuentes primarias disponibles sobre la participación española en aquella misión. También mencionaba cómo las cartas habían sido recuperadas casi milagrosamente tras ser desechadas, y cómo habían llegado al museo a través de una generosa donación del autor. Sonreí ante esa descripción tan diplomática. Generosa donación sonaba mucho mejor que venganza silenciosa contra quienes las tiraron por ocupar espacio. Llamé a Carmen para contarle sobre el libro. Se mostró entusiasmada y prometió pasar esa tarde con los niños para verlo. Cuando llegaron, mis nietos se abalanzaron sobre el volumen con genuina curiosidad. «Abuelo, ahora eres autor», exclamó Miguel, el mayor, con evidente orgullo. «No exactamente», respondí. «Solo escribí unas cartas. Otros han hecho el trabajo de convertirlas en un libro. Pero son tus palabras, tus experiencias», insistió Carmen. «Es tu historia la que está siendo contada». Mientras mis nietos exploraban el libro, Carmen me apartó un momento. «Papá, hay algo que necesito decirte», comenzó con una seriedad inusual. «Tomás y yo queremos pedirte perdón, de verdad, no solo por haber tirado tus cartas, sino por no haber entendido lo importantes que eran, por haber tratado tus recuerdos como si fueran trastos viejos». La sinceridad en su voz me conmovió. Habíamos hablado sobre el incidente varias veces durante el último año, pero nunca con esta carga emocional.
Ya está perdonados, hija. De hecho, quizás debería agradecerles. ¿Agradecernos? ¿Por tirar tus cartas? Preguntó, perpleja. Si no las hubieran tirado, nunca habría sentido la necesidad de buscarlas con tanta desesperación. Nunca habrían llegado al museo. Nunca habrían sido leídas por miles de personas. Seguirían en una caja en el sótano, acumulando polvo. Carmen me abrazó, y sentí que un círculo se cerraba. La rabia, el dolor, el resentimiento que había sentido aquel día al descubrir que mis cartas habían desaparecido, se había transformado en algo completamente diferente, un sentido de propósito cumplido, de legado asegurado. 2 semanas después, recibí otra llamada de Antonio Herrera. Manuel, está todo organizado. Salimos hacia Beirut el 15 de septiembre. ¿Sigues dentro? El viaje al Líbano, nuestro capricho personal, se había convertido en realidad. 4 veteranos regresando al lugar que había marcado nuestras vidas 40 años atrás. Por supuesto que sigo dentro, respondí, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Excelente. Ah, y hay una sorpresa. Rafael, el historiador del archivo militar, vendrá con nosotros. Quiere documentar nuestro regreso. El ministerio ha aprobado financiar un documental. La noticia me dejó sin palabras. Nuestro pequeño viaje personal se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, pero después de todo lo ocurrido en el último año, había aprendido a aceptar que mi historia personal tenía ahora una dimensión pública que escapaba a mi control. El 15 de septiembre, tal como estaba previsto, volamos a Beirut. La ciudad que encontramos era irreconocible comparada con la que habíamos dejado 4 décadas atrás. Rascacielos modernos donde antes había edificios bombardeados, centros comerciales de lujo donde recordábamos barricadas, playas con restaurantes elegantes donde habíamos patrullado entre escombros. Rafael nos seguía con una pequeña cámara, documentando nuestras reacciones, nuestros recuerdos, nuestras reflexiones sobre los cambios. Visitamos los lugares donde habíamos estado acantonados, ahora completamente transformados. Recorrimos las calles que habíamos patrullado, ahora bulliciosas de vida. El momento más emotivo llegó cuando intentamos localizar la panadería mencionada por Antonio, aquella cuyo dueño era el padre de la niña que Pedro había salvado a costa de su vida. Preguntar por una panadería que había existido 40 años atrás parecía una tarea imposible. Sin embargo, en un pequeño barrio del sur de la ciudad, donde los edificios más antiguos habían sobrevivido, encontramos a un anciano que recordaba la historia, la panadería de Farid, el hombre cuya hija fue salvada por un soldado español, nos dijo en un inglés entrecortado. Ya no existe. Farid murió hace 10 años. Pero su hijo Ibrahim tiene ahora una pastelería 2 calles más abajo. Siguiendo sus indicaciones, encontramos el establecimiento. Era un local moderno, con pasteles y dulces típicos libaneses expuestos en vitrinas refrigeradas. Detrás del mostrador, un hombre de unos 50 años nos miró con curiosidad cuando entramos. 4 ancianos españoles acompañados por un joven con una cámara. ¿Ibrahim?, preguntó Antonio. ¿Ibrahim Kouri? El hombre asintió, sorprendido de escuchar su nombre. Somos veteranos españoles. Servimos aquí, en Beirut, en 1982, explicó Antonio en inglés. Conocimos a tu padre, Farid, y a tu hermana, la niña que fue salvada por nuestro compañero Pedro Navarro. Ibrahim abrió los ojos con asombro. Dijo algo rápidamente en árabe a una mujer que estaba en la trastienda, y luego se dirigió a nosotros con visible emoción. Por favor, esperen un momento, nos pidió, antes de desaparecer en la parte trasera del local. Regresó minutos después acompañado por una mujer de mediana edad, de rostro sereno y ojos intensos. Nos miró uno por uno, como evaluándonos. Esta es mi hermana, Amira, presentó Ibrahim, la niña de la historia. Un escalofrío recorrió mi espalda. Frente a nosotros estaba la razón por la que Pedro había dado su vida. Ya no era una niña de 4 años atrapada en el fuego cruzado, sino una mujer adulta, madre y abuela probablemente, con toda una vida vivida, gracias al sacrificio de nuestro amigo. Amira nos habló en un español sorprendentemente bueno. Mi padre me contó muchas veces la historia del soldado español que me salvó. Me dijo que le debía mi vida, que nunca olvidara su nombre, Pedro Navarro.
Sus palabras nos impactaron a todos. El hecho de que recordara el nombre completo de Pedro, después de tantos años, era un testimonio de cómo su familia había honrado su memoria. Cuando crecí, estudié español, continuó. Quería entender el idioma del hombre que dio su vida por mí. Quería poder leer sobre él, sobre su país. Mi padre siempre dijo que algún día vendrían sus compañeros, que debíamos estar preparados para recibirlos adecuadamente. Ibrahim interrumpió, dirigiéndose a Rafael y su cámara. ¿Están grabando un documental sobre los soldados españoles en Líbano? Rafael asintió explicando brevemente el proyecto. Entonces deben incluir esto, dijo Ibrahim, desapareciendo nuevamente en la trastienda. Regresó con un objeto que reconocimos inmediatamente, una boina azul de las Naciones Unidas, desgastada por el tiempo, pero perfectamente conservada. Era del soldado Navarro, explicó Amira. Cayó cuando ocurrió todo. Mi padre la guardó todos estos años como nuestro tesoro más preciado. Decía que era un recordatorio de que en medio de la guerra todavía existía la humanidad. Antonio, visiblemente emocionado, confirmó que efectivamente era una boina como las que usábamos. Podría perfectamente haber pertenecido a Pedro. Queremos que la tengan, dijo Ibrahim, que vuelva a España, al lugar donde pertenece. Tal vez pueda estar junto a esas cartas de las que nos han hablado, en el museo. Fue un momento de profunda conexión, un puente tendido sobre 4 décadas entre personas de diferentes culturas, unidas por un acto de valor y sacrificio. Antes de marcharnos, Amira nos hizo una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene fotografías de él? De Pedro. Mi padre intentó describirlo muchas veces, pero yo era demasiado pequeña para recordarlo. Me gustaría saber cómo era el hombre que me salvó la vida. Antonio sacó su teléfono móvil y buscó entre sus archivos. Había digitalizado algunas fotografías antiguas antes del viaje. Aquí, dijo, mostrándole una imagen donde aparecíamos varios compañeros, incluido Pedro, sonriendo a la cámara frente a un vehículo militar. Este es Pedro Navarro. Amira miró la fotografía durante largo tiempo, estudiando el rostro joven del hombre que había muerto por ella. Luego, para nuestra sorpresa, sacó su propio teléfono y tomó una foto de la pantalla de Antonio. Mi hijo mayor se llama Pedro, nos reveló. Quiero que sepa cómo era el hombre por quien fue nombrado. Esa noche, en el hotel, los 4 veteranos nos reunimos en la habitación de Antonio para reflexionar sobre el día. Rafael se había retirado para organizar el material grabado, dejándonos solos con nuestros pensamientos. Es increíble, comentó Ramón, quien había permanecido mayormente en silencio durante el encuentro con Amira e Ibrahim. Después de tanto tiempo, descubrir que la memoria de Pedro ha sido honrada de esta manera. Sus padres nunca supieron esto, añadió Javier, nuestro antiguo médico. Murieron creyendo que su hijo había caído en una misión olvidada, en un país lejano que a nadie en España parecía importarle. Ahora lo sabrá todo España, dije, con el documental, con la boina en el museo junto a mis cartas. La historia de Pedro será conocida como merece. Antonio levantó su vaso en un brindis silencioso, y todos lo imitamos. No hacían falta palabras. El resto del viaje fue menos emotivo, pero igualmente significativo. Recorrimos otros lugares que habíamos conocido. Encontramos a más personas que recordaban la presencia española. Grabamos horas de testimonios y reflexiones. Cuando regresamos a España, la boina de Pedro fue entregada oficialmente al Museo de Historia Militar en una pequeña ceremonia a la que asistieron autoridades militares y diplomáticos libaneses. Se colocó en una vitrina especial, junto a una selección de mis cartas donde mencionaba a Pedro, y una fotografía ampliada del grupo donde aparecía sonriendo. El documental, titulado Regreso a Beirut, Memoria de una misión olvidada, se estrenó 6 meses después en Televisión Nacional, con una acogida que superó todas las expectativas. De repente, una misión que había sido prácticamente borrada de la memoria colectiva española se convertía en tema de conversación, de artículos periodísticos, de debates sobre nuestra historia reciente. Un día, aproximadamente un año después de nuestro viaje al Líbano, recibí una llamada de Eduardo Vidal. Señor Salgado, tengo noticias que creo le interesarán. Hemos localizado las 15 cartas que faltaban. Trek, me quedé sin palabras. ¿Cómo era posible?
¿Recuerda que mencionó que sus cartas habían sido desechadas durante una limpieza? Pues bien, parece que no todas terminaron en el mismo lugar. Las 15 cartas que faltaban fueron encontradas por un trabajador del Punto Limpio, que las guardó por su valor histórico aparente. Tras ver el documental y los reportajes sobre su historia, contactó con el museo. ¿Están intactas? Pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Perfectamente conservadas, incluida la que describe la muerte de Pedro Navarro. Cerré los ojos. Abrumado por la emoción, el círculo se cerraba definitivamente. La historia completa, sin lagunas, estaría preservada para la posteridad. Cuando finalmente tuve en mis manos esa carta específica, la que había escrito la noche después de enterarme de la muerte de Pedro, la releí con lágrimas en los ojos. Las palabras del joven que fui resonaban con una intensidad renovada. Hoy hemos enterrado a Pedro. No puedo creer que no vaya a escuchar más sus bromas, sus historias sobre su pueblo en Asturias, sus planes para cuando volviéramos a casa. Lo único que me consuela es saber que murió como vivió, poniendo a los demás por delante de sí mismo. El comandante dice que recomendarán una medalla póstuma. Pero ¿de qué sirve una medalla para un hombre que ya no está? ¿De qué sirve el reconocimiento oficial cuando lo que realmente importa es que un buen hombre, un amigo, un hijo, ha dejado de existir? Me pregunto si algún día alguien recordará lo que Pedro hizo aquí, si esa niña libanesa, cuando crezca, sabrá que debe su vida a un español que no dudó en arriesgar la suya. Me pregunto si nosotros mismos, dentro de 20 o 30 años, recordaremos con claridad estos días, estas experiencias, estos sentimientos. Prometo no olvidar, prometo mantener vivo el recuerdo de Pedro, de su valentía, de su humanidad. Algún día, cuando todo esto sea historia antigua, quiero poder decir, yo conocí a un héroe, su nombre era Pedro Navarro, y dio su vida por salvar a una niña que no conocía, en un país lejano al que había ido a ayudar. Ahora, a mis 70 años, sentado en mi apartamento en Barcelona, rodeado de fotografías, reconocimientos y recuerdos del último año y medio, reflexiono sobre el extraño camino que han recorrido mis cartas, escritas en la soledad, guardadas en silencio durante décadas, desechadas por ocupar espacio, recuperadas casi milagrosamente, valoradas por un museo, leídas por miles de personas, convertidas en libro, complementadas con un documental, y finalmente completas nuevamente. No fue el camino que imaginé para ellas, pero quizás fue el que necesitaban recorrer. Como dijo aquel periodista en Madrid, hay una justicia poética en todo esto. Las cartas que mi familia consideró que solo ocupaban espacio, ahora ocupan vitrinas en museos, páginas en libros, minutos en documentales y, lo más importante, un lugar en la memoria colectiva de un país que había olvidado una parte de su historia reciente. Pedro Navarro, mi amigo, no ha sido olvidado. Su sacrificio es ahora conocido y honrado. La niña que salvó ahora una mujer, ha construido una vida plena gracias a él, y ha transmitido su nombre y su historia a nuevas generaciones. Y yo, Manuel Salgado, un viejo soldado que solo quería que sus memorias no se perdieran, he encontrado una paz que no creí posible, la paz de saber que mis palabras, mis recuerdos, mi testimonio, no desaparecerán cuando yo ya no esté, porque las historias importantes nunca ocupan espacio, ocupan exactamente el lugar que deben ocupar, en nuestros corazones, en nuestra memoria, en nuestro entendimiento de quiénes somos y de dónde venimos, y esa, al final, es la mayor justicia.